continuación, media hora con el Dr. Max, que te enseñará a tener una vida próspera y lograr el sueño americano. Con ustedes, el Dr. Max Hernández, por Actualidad 1040 AM. Muy buenos días. Le doy la bienvenida a toda esa audiencia emprendedora que nos escucha. Soy yo, Dr. Max, su doctor en materias de inversión, finanzas y emprendimiento. Este programa es educativo en su naturaleza y no representa una solución exacta para su situación financiera o de negocio. Si necesita ayuda, a favor de llamar al 305-707-8007. Como mencionamos con anterioridad, todos queremos lograr la independencia financiera, el éxito profesional, vivir una vida balanceada, ahorrar dinero en impuestos, irnos de vacaciones y acumular en retiro, dejar un patrimonio a nuestros hijos y un legado a la sociedad. Pero para lograr estos objetivos necesitamos combatir diariamente en nosotros y en los demás la ignorancia, de ahí la educación, el egoísmo, de ahí aprender a compartir, y la desorganización. Hay que poner el orden de Dios en las cosas. Nuestros patrocinadores, X-Max Financial, una firma de contabilidad pública de la cual soy fundador, localizada en Doral, Florida, de la cual nos acompaña en estos momentos su directora de operaciones, Adriana Hernández. Un aplauso para Adriana. Buenos días a todos los que nos escuchan. Si ustedes son personas deseosas de triunfar financieramente, o trabajadores por cuenta propia, o dueños de negocios, o inversionistas, entonces a todos ustedes nuestras oficinas están abiertas, las oficinas de Max Financial, para que les podamos ayudar a evitar problemas de impuestos, se organicen para obtener créditos y capital para incrementar su éxito financiero. En el tema de hoy tenemos, gracias a Adriana por tu inversión y presentación, en el tema de hoy tenemos algo que siempre les inquieta a las personas, que es los negocios, el capital y el crédito. Entrando en este tema principal, quisiéramos empezar por decir cómo afecta el capital y crédito a los distintos tipos de clientes que servimos. La gran mayoría que trabajan por cuenta propia o los self-employed, los dueños de negocios e inversionistas requieren de nuestros servicios por tres razones diferentes. Lo primero es que, basado en el income que tienen de 1099 como cuenta propista, de W2 como empleado, de ahí devengan los ingresos para construir su crédito y aplicar para una hipoteca, ya sea para vivirla, lo que se llama en los Estados Unidos tu hosted property, o para alquiler, lo que se llama rental property. Esa es la primera categoría. Segundo, porque tienen problemas de impuestos de nómina como payroll sobre la venta, de sales tax, y sobre el ingreso a nivel federal, lo que se llama el income tax. En la Florida no existe el income tax a nivel estatal, excepto 2 o 3 tipos de compañías bajo ciertas circunstancias, pero las personas no lo tienen. ¿Por qué estás operando un negocio y necesitas de crédito o capital? En el programa anterior hablamos en breve el tema de los impuestos. En el programa de hoy vamos a enfocarnos en el tema de capital y los créditos. Lo primero que quisiera es definir qué cosa es capital y qué cosa es crédito. Ya sea para comprar un negocio, casa o carro, o para la organización de un negocio nuevo, se necesita de fondos. Estos fondos se dividen entre capital y créditos. El capital no es más que la inversión de fondos privados de las personas organizando un negocio. Por ejemplo, se le llama bootstrapping, cuando tú de tus propios fondos abres un negocio. Unido al capital de otros amigos y familiares se le llama crowdfunding. Inversionistas y fondos de inversión, lo que se le llama angel investors y venture capitalists. Esta inversión se remunera con el tiempo en forma de dividendos sobre la inversión. En el caso de los créditos, estos se dividen en créditos a corto plazo, como las tarjetas de crédito, menos de 30 días, las líneas de crédito típicamente de 30 a 90 días, préstamos de más extensión de pago como los arrendamientos, los leases, o préstamos a largo plazo para financiar equipos que van de 2 a 7 años, y finalmente las hipotecas, los mortgages. Mientras más largo sea este plazo, más favorable las tasas de interés. Una tarjeta de crédito puede tener un interés legal hasta el 79.9%, y una hipoteca, como es tan largo plazo, puede tener 4.75 era el prime rate, y en algunos casos hasta más bajo. Existen otros préstamos especiales de emergencia, como cuando un dueño de una compañía sin crédito personal y de negocio tiene que pedir un préstamo, y esto suele suceder a corto plazo y a un interés muy alto. También existen los préstamos inmobiliarios, que se le llama hard money lending, para que las personas puedan comprar una propiedad, lo que se llama flipear, para comprar y vender una propiedad. Y existe también, cuando las personas son mayoristas y otros tipos de negocios, lo que se llama el factoring, que quiere decir que se cobra un porcentaje pequeño de todas estas facturaciones.
Una cosa muy importante es que los préstamos siempre tienen que ser utilizados de acuerdo con el periodo de reinversión. Atención, repito, los préstamos deben ser utilizados de acuerdo a su periodo de reinversión. Por ejemplo, si compras un automóvil que vas a tenerlo por 5 años, trata de no financiarlo por 7 años, solo por 5 años. En el caso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, tienes que utilizar tarjetas de crédito para cosas que tienen un beneficio inmediato, como comprar supply de oficina, los suministros de oficina que lo vas a utilizar dentro de ese mismo mes. No utilices tarjetas de crédito para comprar cosas a largo plazo, ya que el interés, como decimos en cubano, te come por un pie. Eso es lo que sucede. Now, utilizar las líneas de crédito a largo plazo no es recomendable tampoco, porque si pides una línea de crédito para poder financiar los receivables o las cuentas por cobrar de tus clientes, expandir tus ventas y lo coges para comprar equipos, te quedaste sin capital de trabajo. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de financiamiento, el de las inversiones y los negocios. Todas las personas que deciden comprar una casa, un carro, abrir un negocio, primero se avientan a recaudar fondos, pedir préstamos y hasta emprender un negocio sin primero tener un planeamiento correcto que incluya lo siguiente. Primero, un plan financiero de negocios completo con todos los ingredientes de las fórmulas del éxito. Atención, un plan de negocios, muy importante. En el caso de los negocios en particular, se necesitan proyecciones financieras por lo menos de 3 a 5 años, mostrando el punto de equilibrio, crecimiento de ventas, costos, gastos, ganancias y pérdidas, balance general y flujo de caja. El punto de equilibrio es el punto, cuando uno llega donde ya es capaz de vender lo suficiente y controlar los gastos, de poder sobrevivir. Lo que se dice en inglés, get to live another day. Ese debería ser el primer objetivo, supervivencia. Y después el crecimiento. Tercero, un estudio de análisis específico de las fuentes de dónde proveen y el uso de estos fondos. Ningún inversionista ni ningún banco te va a dar nada sin lo que se llama el source y el use de los fondos. Y cuarto, la división entre capital y préstamo, término de evolución y dividendo. O sea, si tienes una combinación de capital y de interés que va a venir sobre los préstamos y el dividendo que va a venir sobre el capital, tienes que poner no solamente el monto original, sino que la capacidad de poder pagar estas cosas. Y ahora le cedo el lugar a Adriana. Adriana, ¿qué tú crees de esto? Nosotros en Max Financial, de la forma que manejamos el financiamiento de inversiones y negocios, es que siempre utilizamos información bancaria del pasado, reportes de crédito, impuestos personales y las aplicaciones de crédito para orientar, organizar y preparar al cliente. Estos son servicios que van más allá de preparar un estado financiero que solo los CPA pueden hacer. Repito, solo los CPA están capacitados y autorizados para emitir estados financieros o cualquier otra planilla de impuestos. Nosotros necesitamos saber a fondo la situación del cliente y tener experiencia en análisis financiero. Por eso, debido a que Max lleva más de 20 años asesorando empresarios y familias y contrapropistas y personas que necesitan este tipo de servicios, no importa el reto financiero y empresarial que usted puede estar enfrentando, lo vamos a poder ayudar. Y eso es muy importante. Gracias, Adriana, por tu intervención, porque, repito, los abogados y los enrolled agents y las personas que preparan impuestos no están autorizados a emitir estados financieros. Solo pueden hacer las personas que sean un Certified Public Accountant o un contador público licenciado por el estado de la Florida o otro estado que tenga arreglo con la Florida que permita la práctica acá. Eso es un detalle muy importante. Típicamente, cuando ya tu negocio empieza a vender más de $500,000, $1 millón, no debes tener otro asesor que no sea un CPA, porque no vas a poder recibir los préstamos y las cosas que tienes disponibles simplemente porque la capacidad tuya de poder entender las finanzas. Hay bancos que pueden permitirte legalmente que otra persona te pueda ayudar a preparar los libros de tu empresa, pero el CPA es la única persona que tiene la preparación para poder explicarte, educarte sobre tus estados financieros, para cuando, como decimos en cubano, cuando vayas al banco no hagas un papelazo. La mayoría de las personas hacen un papelazo porque, ¿qué tú crees, verdad? Y tenemos cantidad de historias de cómo la gente hace papelazo, y vamos a hablar un poco más adelante de cómo solucionar las situaciones para que no pases un papelazo por querer tú ahorrarte dinero en el servicio financiero y no tener educación. Ahora, en cuanto a los negocios nuevos, aunque los inversionistas y bancos prefieren los negocios maduros exitosos para poder invertir en algunos casos y en industrias específicas donde el gobierno tiene interés de ayudar, el Small Business Administration, que es una agencia del gobierno que garantiza los préstamos bancarios para que puedas recibir una mejor tasa de interés y pueda ser aprobado, y hasta inversionistas privados invierten en negocios nuevos bajo casos especiales.
¿Qué busca un inversionista, un banco en un negocio nuevo? Repito, esto es una de las cosas más importantes de los regalos que le puedo dar hoy. Esto es un sistema que yo diseñé hace muchos años, el sistema Max de inversión, de cómo analizar una inversión. Número uno, ¿cuánto capital se necesita? ¿Cuál es el origen de este capital? ¿Y cuál sería el uso de este capital por cada una de las áreas? Lo primero es cuánto. Segundo, ¿cuánto tiempo tomaría la devolución de este capital? ¿Cuánto estaría el dueño dispuesto a pagar por el uso de este capital o préstamo, ya sea de dividendo o interés? Tercero, ¿qué garantías personales, colateral, seguros necesarios protegerían esta inversión en caso de incendio, malversación o simplemente fracaso financiero? Por eso es que las hipotecas de real estate, cuando vas a un banco tradicional, no solamente porque la hipoteca dura más tiempo, no solamente porque vas a tener el colateral, sino que también es importante ponerle un seguro a la inversión para que esté protegida. Número 4, ¿cuál es el potencial que genera las ganancias, flujo de capital operativo, incremento de capital financiero y valor total de la inversión que se proyecta? El potencial es muy importante. Las personas no invierten en ti y en tu negocio por lo que tú eres ahora ni por lo que tienes ahora, sino por el potencial cuando se trata de un negocio nuevo. Y por último, ¿cuál es el plan final de estrategia de salida? Lo que se llama exit strategy. ¿Vas a franquiciar? ¿Vas a hacer una fusión o adquisición? Lo que se llama mergers and acquisition. ¿Vas a darle el negocio de herencia a tus hijos? ¿O simplemente lo vas a poner un trust, como las familias acaudaladas que tienen este negocio que lo va poniendo, incluso hasta no tan acaudaladas, los ponen los negocios y las propiedades en un trust y se pasa de generación en generación? Todas estas preguntas tienen que ser respondidas por los futuros dueños de negocios, sus asesores, consultores, abogados y contadores. Y como se dice en inglés, it's a lot, es mucha información. La única forma que tú puedes realmente recibir la ayuda correcta es como yo, que tengo una combinación de que soy doctor en ciencia empresarial, soy contador público y también soy real estate broker. Sé mucho de inversiones porque he estado ayudando a muchas transacciones a través de los años y trabajé en un Big Four accounting firm, que es una de las firmas más grandes del mundo, donde hacíamos transacciones de billones de dólares. O sea que yo simplemente me enfoco entre los negocios que tienen entre 0 y 10 millones, son la mayoría, pero tengo un expertise que va mucho más allá. Estoy overqualified para poderlos atender a ustedes, pero me encanta, porque me encanta la pasión con que abren su negocio. Es una cosa que casi nadie sabe hacer cuando sumas todas estas características, y tengo un equipo fabuloso que incluye a Adriana, y Adriana le va a explicar un poco más. Nosotros en Max Financial hemos determinado que los nuevos negocios, las personas que están interesadas en abrir negocios nuevos, necesitan de mucha ayuda y de mucho planeamiento financiero, porque todavía, independientemente de la experiencia del empresario, es importante que entienda que debe buscar ayuda experta en finanzas para determinar, basado en la inversión requerida, los términos de pago y los factores de ventas, costos y gastos, y sobre todo en el nivel de actividad que es necesario. 1, para llegar al punto del equilibrio. 2, obtener las ganancias y los flujos de caja para el retorno de capital. Y 3, llegar a la compensación ideal para el empresario, dada la combinación de riesgo y esfuerzo. Qué buena intervención, gracias. Otro aplauso para ti. La combinación de riesgo y esfuerzo. A mí me da gracia cuando las personas dicen, yo te voy a abrir un negocio, te voy a hacer millonario y vas a tener que generarlo en lo que se llama passive income. Simplemente vas a unas reunioncitas una vez a la semana y te vas a hacer millonario, y realmente no funciona así. Realmente todo es esfuerzo y todo es riesgo. Entonces, dependiendo del riesgo que tenga tu inversión y como tú puedas mitigar esos riesgos, es como las personas deciden darte el capital para que tú puedas crecer tu negocio. Entonces, gracias a Dios, cuando yo empecé mi carrera como contador público, había mucha demanda por las leyes de los Estados Unidos. Estaban cambiando a las compañías de bolsa y estaban en peligro de que los sacaran de la bolsa de valores, y me contrataron a mí en el departamento de auditoría para mitigar muchos de estos riesgos, y me convertí en un experto en controles internos y ver cómo se mitigan los riesgos. Entonces, si has ido a un banco, te ha negado la inversión para tu casa, para tu negocio, o para comprar una propiedad de inversión, o para lo que sea, no pierdas la esperanza ni pierdas la fe. Simplemente lo que está sucediendo es que tú no has podido poner los controles y has obtenido la educación de cómo manejar los riesgos, no has aprendido a mitigar esos riesgos, y simplemente las personas y los negocios no están dispuestos a invertir en ti, y la agencia del gobierno te ve como un gran riesgo.
Entonces existen cosas, hay gente que te dice, no, es que yo tengo un mal crédito y nadie me va a dar un préstamo. Existen muchos programas incluso para personas que tienen poco crédito para que puedan restablecerlo. Y también puedes hacer muchísimas cosas. Si nos llamas a nosotros otra vez al 305-707-8007, vas a poder recibir una asesoría completa de, incluso teniendo mal crédito, cuáles son las estrategias que tú puedes implementar para poder seguir operando tu negocio sin capital y sin préstamos del banco. Somos expertos en eso también. Ahora vamos a hablar de los negocios existentes. Para poder pedir un préstamo capital para expandir, crecer, comprar un edificio, los negocios existen típicamente para poder crecer y poder generar ganancias, pero enfrentan muchos retos a la hora de pedir crédito porque no tienen lo suficiente en esta materia. Número uno, necesitas tener 2 años de reporte financiero y de impuestos para el negocio y los dueños. Segundo, necesitas generar estados financieros internos de la empresa, o en algunos casos firmados por una compañía de contabilidad pública como la de nosotros, que se llama DHCPA, Razón Social DBA Max Financial. Nosotros tenemos clientes bajo Max Financial que les reestructuramos toda la finanza y toda la contabilidad, pero podemos firmar estados financieros bajo DHCPA porque el nombre original mío es David Hernández CPA. Entonces DHCPA, DBA Max Financial. Los clientes me pusieron Max porque me dedico a maximizar tu vida, tu negocio. Maximízate, familia, maximízate. Y entonces si me buscas en Max la Entrepreneur, el empresario, en las redes sociales, vas a ver que yo digo live to the max, y tengo cantidad de frases en Instagram y todas las demás cosas porque me encanta motivar a las personas. Entonces, una vez que tú tienes estas cosas, aparte de los estados financieros internos, los taxes y todo, tienes que hacer lo que se llama un pronóstico forecast. Te voy a enseñar un tip en el día de hoy. Te voy a dar un consejo. Que los bancos saben distinguir de estas cosas en el lenguaje de los adultos de negocio. ¿Quieres ser un adulto de negocio? Tienes que hablar como un adulto. Cuando estás abriendo un negocio nuevo se llaman proyecciones financieras. Cuando estás teniendo un negocio que ya existe se llama un forecast, no un projection. Y viene siendo como un pronóstico en español, un pronóstico de cómo va a crecer tu negocio. Necesitas tener eso por varios años hacia el futuro. Necesitas tener estados financieros también personales, y entonces hay veces que las personas no han evaluado nunca su negocio y tienen un negocio que vale $200,000 y llenan un estado financiero que dice que son millonarios. Así es. Y pasa, y el banco se ríe de ti. Entonces no puede suceder eso. También tienes que tener un estudio. Si vas a pedir un préstamo contra un colateral, tienes que saber tener un estudio de cuánto vale ese colateral. Hay veces que gastas todo el dinero, no tienes un estudio ni tu de negocio, ni tampoco de tu edificio. Vas al banco, te cobran 5 o 10 mil pesos para llenar una aplicación y resulta que no vale lo suficiente para tener el colateral. Previamente tienes que venir a nosotros, a Max Financial, para que te hagamos un estudio. Finalmente, las aplicaciones de crédito, las planillas del Small Business Administration y todo esto tiene que ser llenado por nosotros que somos profesionales. ¿Qué tú crees, Adriana? Nosotros en Max Financial tenemos visto que muchas veces la mayoría de las aplicaciones de crédito son negadas típicamente por 3 razones. Una, como lo decía Max, falta de preparación de estados financieros apropiadamente y de la asesoría de la documentación correcta. 2, errores en los estados financieros principales y secundarios, como las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Una representación total deficiente que hace que la junta directiva del banco o inversionista niegue los fondos. Esa desafortunadamente es la realidad de muchos de los casos de por qué le niegan la aplicación de crédito. Y todo esto se puede evitar con una asesoría profesional, preparación y disciplina. Les contaré un par de casos que se han dado en la oficina recientemente. Existía un negocio que tenía lo que se llama, o sus operaciones regulares, había pedido un préstamo al SBA y nunca habíamos visto un caso parecido. Lo inusitado, lo que como se dice en castellano, increíble, querían pedir otro préstamo contra ese negocio para abrir un segundo negocio. Nunca había visto eso. Y la banquera que había ido conmigo a la escuela, a Florida International University, un día que no la veía hace años, me llama y me dice, el único que yo creo que puede solucionar esto es Max. Te llamé a ti porque este es un caso perdido. Y yo le dije, no, en la Biblia dice que nada is not over until God says it's over. No se acabó hasta que Dios dice que se acabó. Y Dios es el bateador emergente que viene en 3 y 2 con las bases llenas. Ese es el Dios de nosotros. Y como yo creo en eso, yo dije, bueno, ya hay que tener fe y vamos a mirar el caso. Entonces hicimos un estudio del negocio que ya existía, lo que se llama un forecast. Miramos las financial projections de
El negocio resulta que ellos iban a comprar, se le pudo hacer un forecast también, porque como ya, escuchen esto, como ya tenía operaciones y tenía prácticamente estados financieros y tenía impuestos, a pesar de que el dueño era otra persona, como ya tenía un historial este negocio existente, pudimos utilizar ese historial más unos forecasts, un pronóstico de cómo va a crecer este negocio con la infusión de capital que va a ser el nuevo dueño. Y lo inusitado, conseguimos un préstamo de $1 millón para comprar la tierra y $300,000 para darle una infusión de capital más allá de lo que ellos invirtieron de su propio dinero. Y eso fue una cosa increíble. Esa ha sido una de las victorias más grandes de nosotros. Un aplauso para Max. Y eso simplemente yo creo que sí. Yo creo que Dios me dio unos talentos especiales y unos dones y yo los he desarrollado. Pero sobre todo, el secreto más grande del éxito es la fe. Tienen que tener mucha fe y tienen que creer en las personas y todo. Y también, por ejemplo, casos típicos que se dan, un negocio que tiene prácticamente las oportunidades de crecimiento y todo lo demás y simplemente están en litigio, no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer y están enganchados en el millón o en los 5 millones, los 10 millones y necesitan un poco de ayuda. Así hay muchos. Si usted es uno de ellos, las líneas están abiertas al 305-529-1020 aquí en cabina para que nos cuente su historia rapidito, poder dar un tip que se puede llevar hoy y cambiarle la vida. Exactamente, nos encantaría en vivo para que vean que aquí no hay cuento, como decimos. En vivo es donde funciona. Dispara como si fuera una cita. Si tienes una pregunta de finanzas, inversión o de tu negocio, tírale a Max un disparo para ver si das en la diana. Estamos ahí moviendo. Vas a poder hacer las cosas correctamente. Por lo pronto le puedo decir que en todos estos casos que hemos discutido hoy, lo mejor es que nos llamen para hacer una cita con antelación. Mientras más importante y más urgente sea, pues más importante es que nos llamen y nos contacte al 305-707-8007. Si quiere levantar capital o préstamos importantes, toman meses o hasta 2 años para preparar toda la documentación. En ocasiones el cliente ya está organizado y tiene la disciplina correcta, puede tomar menos tiempo, pero igual, mientras más antes mejor. También nos encantaría que nos trajera toda la documentación necesaria para evaluar su situación a esta cita que le daríamos complementariamente. Es muy importante que sea transparente, que confíe en nuestra experiencia y profesionalismo. Y si usted está decidido a dejarse guiar para que su inversión sea un éxito total, llámenos a Max Financial y le vamos a ayudar. No, y simplemente una de las cosas que sucede es que las personas dicen, wow, este Max es un doctor tremendo, tiene una cantidad de títulos seguro colgados en la pared, seguro me van a cobrar $2,000, $3,000 la hora o algo de eso, y simplemente ustedes se reiría de la situación si le decimos que nosotros atendemos personas retiradas, maestros, bomberos, policías, todo tipo de personas, porque todo el mundo necesita de consejos financieros, de inversión y de cómo manejar sus finanzas para el futuro. Todo el mundo necesita saber de impuestos, saber en qué tax bracket está, saber cuáles son sus opciones. Y mientras suena el teléfono y las llamadas, quisiera darle un tip. Por ejemplo, cuando las personas quieren comprar una casa, desconocen cosas que son fundamentales. Una de las cosas fundamentales que típicamente te resulta más difícil cuando tienes más de 600 de Beacon Score de crédito y se pone más fácil todavía cuando tienes más de 700. Eso es lo primero, es importante trabajar en el crédito. Segundo, tienes que trabajar en las finanzas personales tuyas. Cuando se trata de tus finanzas personales, quiere decir de que los averajes cambian a través de los años, pero casi siempre tú tienes que ser capaz de pagar la hipoteca de tu casa, los gastos de los intereses del banco y de principal en la hipoteca incluido, los taxes sobre la propiedad y todo el Homeowner Association o el Condo Association Fee y todo lo que va a ser pago de esa mensualidad tiene que salir de no más del 30, típicamente al 33% de tu salario. Eso es lo normal. Lo ideal sería el 25%, pero casi nadie puede cumplir eso. La mayoría de las personas necesitan de 30 al 33% de su salario para poder cubrir. Y creo que tenemos una llamada en línea. Pásala. Buenos días. Buenos días. Ah, qué bueno.
Amén. Así es. Claro. Claro. Claro, nos encantaría. No, exactamente. Nosotros, le voy a hacer, para responderle su pregunta, nunca es tarde. O sea, prácticamente es importante poder trabajar desde el principio, porque todo toma preparación. La educación es lo más importante, darles a ellos opciones y decirles, mira, estas son las metas que tienes que cumplir. Una vez que llegas a este punto de ingreso, has llegado, puedes hacerlo. Tienes que necesitar tanto de crédito, tienen que tener tanto de down payment. Hay veces que las personas te dicen, por ejemplo, no, si tienes 3.5%, 5% puedes comprar una propiedad, pero si no tienes el 20% de entrada, lo que sucede es que te cobran 300, 400, 500 pesos adicionales dependiendo de la propiedad, con algo que se llama el Private Mortgage Insurance, que es un seguro en caso de que tú no puedas pagarlo porque estás apretado con la propiedad. Entonces, estas son cosas importantes porque si ellos pueden reunir hasta el 20%, se ahorran dinero mensualmente, pagan más rápido el principal de la propiedad y todo este tipo de análisis lo podemos hacer nosotros. En vivo, llámenos al 305-707-8007 y con gusto la vamos a recibir, señora, a usted y a sus dos nietos. ¿Y cuál es su nombre, gracias. su nombre, señor, rápido? 305-707-8007 y que Dios la bendiga por querer ser una persona generosa con sus nietos. Dios la bendiga por eso. Y a todos ustedes, los que nos están escuchando, Max Financial está aquí para ustedes. Llámenos todos los días, 305-707-8007. Y gracias por escucharnos. Dios me los bendiga siempre. Un abrazo. Un abrazo.